¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de YouTube. En el vídeo de hoy te quiero hablar de la disciplina y la constancia. Algo que a ti te hace falta y que, sobre todo, no estás tomando acción. No estás tomando acción para conseguir esa vida que quieres. No estás tomando acción para convertirte en esa persona. Y ese es el gran problema, el no tomar acción. Entonces, en el día de hoy te voy a explicar por qué es importante que seas disciplinado, por qué es importante que te conviertas en esa persona para materializar esa vida que quieres y, sobre todo, cómo hacerlo, porque al final está muy bien el escuchar por qué, porque al final hay muchos por qué, ¿no? Pero al final es importante que entiendas el cómo y la importancia de esto. Lo primero es que vemos constantemente a gente que dice, no, sí, quiero ir al gimnasio, quiero cambiar mi físico, pero no hacen nada por cambiarlo. ¿Dónde están esos propósitos? Quiero hacerte una pregunta. ¿Y dónde están todos esos propósitos que te hiciste en enero? Que te hiciste a finales de diciembre del año pasado, en 2024. ¿Dónde están todos esos propósitos que te hiciste esa Nochevieja? ¿Y has cumplido alguno de ellos? Esa es la pregunta que quiero que te hagas. ¿Has cumplido algún propósito? ¿Has tomado acción para conseguir alguno de ellos? Seguramente no. Así que ahí tienes el problema, que no has tomado acción. Y el problema de la acción viene por el pensamiento. Y es que sigues con el mismo pensamiento de no, mañana lo haré, no, mañana lo haré. No, es que hoy estoy cansado, mañana lo hago. Y al final ese es el problema, que hoy estás cansado y mañana también lo estarás. Y mañana será peor que hoy. Entonces tienes que entender esto, que es tu decisión el cambiar, es tu decisión el cambiar ese pensamiento, es tu decisión absolutamente todo. Entonces quiero que tengas claro esto, que es tu decisión, tu vida, es tu decisión tanto el fracaso como el éxito. Y de ti depende el tener éxito o fracasar en la vida. Así que a partir de ahora, lo que quiero que hagas es que si dices algo, lo hagas. Si tienes algo en mente, ya sea un emprendimiento, ya sea ir al gimnasio, ya sea cambiar tu físico, hazlo. No valen excusas, no valen cualquier queja, no vale absolutamente nada de esto. Lo único que depende es si tomas la acción o no. Pero para ello tienes que cambiar el pensamiento, porque eres un puto débil. Eres débil mentalmente y lo que te lleva a fracasar en las acciones. Y si fracasas en la acción, es imposible que consigas esa vida que quieres. Si eres débil mentalmente, es imposible que vayas al gimnasio. Si eres débil mentalmente, no vas a hacer ese emprendimiento. Cuando pierdas miles y miles de euros invirtiendo en anuncios, te vas a venir abajo. Entonces, quiero que entiendas esto, que la mente es lo más importante que tienes. Y para ello vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que tomar decisiones como dejar tu entorno, dejar de escuchar lo que escuchabas, dejar de ver lo que veías, dejar absolutamente todo atrás. Y muchas veces, antes de poner más información en tu mente, deja toda esa información que has ido instalando en tu mente años atrás. Todos esos pensamientos de creencias limitantes, todos esos pensamientos de escasez. Entonces, tienes que dejar todo eso atrás, tienes que dejar tu pasado y tienes que vender y dejar atrás esa persona que eras para convertirte en una nueva persona, una nueva mentalidad. Y para ello tienes que dejar todo atrás. Y esto quiero que te quede claro, que vas a tener que cambiar quién eres si quieres cambiar tus resultados. Así que empieza a cambiar ya, porque el tiempo no para. Al tiempo no le importa si estás bien o estás mal. Al tiempo no le importa absolutamente nada de lo que te pasa. Entonces, le da igual si estás cansado o no. Así que es tu propia decisión el ir al gimnasio, es tu propia decisión el hacer todo aquello que sabes que debes hacer, porque realmente en tu interior sabes qué es lo que debes hacer. Lo que pasa es que te da pereza. Te pones excusas para no hacerlo. Y ese es el gran problema que tienes. Que no paras de ponerte excusas para no hacer las cosas. Y así te va, en el mismo punto que siempre. Yo, una cosa que me hizo cambiar es el arrepentimiento. El arrepentimiento de saber que no di lo máximo de mí. De que no conseguí aquel resultado porque no puse las acciones suficientes. Porque mi pensamiento seguía siendo el mismo. Porque pensaba con escasez. Y seguía en el mismo punto que siempre. Y ese era mi gran miedo. El seguir en el mismo punto que siempre. Y ese es el que tienes que tener tú. Al final, el arrepentimiento es algo que te mantiene atado. Te mantiene atado a un punto que te va a mantener atado de por vida. Y es una sensación y un sentimiento indescriptible, ¿no? Al final a mí me ha pasado el pivotar de modelo en modelo de negocio. Yo he pasado por más de 6 modelos de negocio en los que he fracasado en absolutamente todos. Obviamente he tenido un poco de éxito, ¿no? Por éxito entender un poco de facturación a nivel económico. Pero al final es lo que te digo. Me validaba por lo externo. Y ese era el gran problema. Que al final cuando te validas por lo externo,
eres un esclavo del dinero, eres un esclavo de las cosas materiales, eres un esclavo de todo lo externo que pasa en tu vida. Y entonces, si tú eres un esclavo de todo lo externo, vas a depender de lo externo. Entonces, vas a hacer y vas a actuar en función de eso. Si te pasa algo malo, no vas a actuar. Si te pasa algo bueno, vas a actuar. Y ese es el gran problema, que dependes de lo externo y por lo tanto no tomas las acciones todos los días. No eres consistente, no eres disciplinado. Y ahí tienes el problema de no tener el resultado, de que no lo haces aunque pasa algo malo. Y ese es el gran problema que tienes, que eres débil mentalmente y por lo tanto no consigues ese resultado que quieres. Así que quiero que cambies absolutamente todo en tu vida, que cambies esa programación mental que tienes, que cambies de esa mentalidad de debilidad a una mentalidad de fortaleza y de avance, porque al final el que no avanza se estanca y retrocede. No es estancarte y quedarte en el mismo punto, no, retrocedes. Porque al final el tiempo pasa, ¿me entiendes? Y si no tomas la acción, vas a retroceder. Así que lo que quiero que te lleves de este vídeo es esto. Que lo importante es lo que haces con tu tiempo, lo importante es lo que haces ahora. Y me da absolutamente igual cualquier excusa, me da absolutamente igual que estés cansado, me da absolutamente igual que no tengas ganas, pero sabes que tienes que hacerlo. Y tu subconsciente, tu mente consciente más interna, sabe que tiene que hacerlo. Lo que pasa es que es más vaga. Entonces tienes que pelear contra ti mismo. Tienes que vencer a ese yo antiguo. ¿Vale? Esto es lo que tienes que hacer. Entonces empieza ya a trabajar en derrocar a ese antiguo yo. Tienes que empezar a trabajar en tu nuevo yo. Y eso es lo que tienes que hacer. Así que, ¿cómo hacerlo, no? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo convertirme en esa persona que quiero ser? ¿Cómo puedo cambiar mi mentalidad? ¿Cómo puedo crear una mente inquebrantable, no? Al final esto, date cuenta que es un trabajo. Es un trabajo de todos los días, de ser disciplinado, de vencer a ese antiguo yo. Porque esto no lo vas a vencer en una semana, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ni en un año, ¿vale? Esto lo tienes que vencer cada día. Da igual en el punto en el que estés, la facturación que tengas lo vas a tener que vencer. Te va a dar pereza ir al gimnasio cuando hagas 10.000 euros, te va a dar pereza cuando hagas 1.000.000, te va a dar pereza absolutamente todo, independientemente de lo que tengas a nivel material. Entonces la pelea es interna, la pelea es tuya, ¿me entiendes? No con nadie más. Entonces tú eres el que decides, tú eres el que decides si va o no va. Y en función de lo que decidas y en función de la acción que tomes, así tendrás el resultado. Entonces, depende de ti el quedarte estancado y retroceder o avanzar en la vida. Entonces, quiero que te quede esto claro. Que es tu propia decisión, independientemente de lo externo, de lo que pase fuera, es tu decisión el tomar o no esa acción. Qué puto calor hace aquí, chaval, con el puto sol. Y al final es esto. Quiero que te quede claro esto. Que no puedes seguir así, tío, si de verdad no te gusta la vida que tienes, si no te gusta tus resultados, si no te gusta absolutamente nada de lo que ves, tienes que cambiar todo lo que piensas. Porque al final, todo lo que ves es un reflejo de lo que piensas, es un reflejo de tu yo interior, es un reflejo de tus acciones pasadas y pensamientos pasados. Porque al final toda esa programación mental te ha llevado al punto en el que estás hoy. Y ese es el gran problema, ¿no? Que no ves que tu programación mental piensas que lo tienes todo para cambiar y no tienes absolutamente nada. Tienes que cambiar todo. Tienes que cambiar todo. Si ahora mismo lo que ves y lo que experimentas en tu día a día no te gusta, tienes que cambiar todo. Y tienes que tomar acciones. Y tienes que tener claro que esto no lo vas a conseguir en un mes, no vas a conseguir cambiar tu vida en un año y que tienes que ser constante, ¿me entiendes? Tienes que ser constante en cambiar tu físico, tienes que ser constante en comer bien, tienes que ser constante en grabar contenido, en llevar ese mensaje que quieres llevar y al final, con el paso del tiempo, te convertirás en esa persona. Pero al final, queremos las cosas rápido, queremos el resultado ya y ese es el gran problema. Y por eso sigues en el mismo punto, porque piensas que todo tiene que llegar ya. Que ya por hacer 100 vídeos, 200 vídeos o 1000 vídeos tienes que ser merecedor de ese resultado. Y no es así, ¿vale? Tú no vas a ser merecedor de ese resultado hasta que el resultado llegue a ti. Porque al final el resultado es una consecuencia de tomar las acciones, ¿vale? Entonces, si tú todavía no tienes el resultado es porque no has tomado las acciones suficientes. Porque todavía no has cometido demasiados riesgos. Porque tienes que todavía ser más disciplinado. Tienes que tomar más acciones. Y ese es el gran problema. Que tú no ves esto. Solo ves que tienes que ser merecedor del resultado ya, que tienes que conseguirlo ya en un mes y eso es lo que te han vendido, ¿no? Y al final es lo que siempre te han vendido, ¿no? Y la gente cercana tuya seguramente no confía en ti porque te dice, es que tengo que verlo para creerlo. Y al final ese es el gran problema, que tienes que creer para ver. Pero esto no, tienes que creer para ver y la gente ve para creer. Y ese es el gran problema, ¿no? De la sociedad, que al final necesitan ver para creer en ello. Necesitan ver que tú tienes resultados materiales para creer en ti. Y ese es el gran problema que tienes.
pero tienes que pasar de absolutamente todo. Tienes que pasar de las opiniones, tienes que pasar de lo que te digan, tienes que pasar de absolutamente todo. Y así llegarás a ser esa persona. Pero si tú te dejas autoboicotear por lo que te dice la mente, por lo que te dicen los demás, vas a caer. Entonces, ya es tu propia decisión el tomar o no la acción. El tomar esa acción de cambiar ese pensamiento. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, que te haga entender la importancia de la disciplina, la importancia de cambiar tu mentalidad, la importancia de tomar esas acciones todos los días y de ser constante. Porque tienes que hacerlo por ti, no por los demás. Tienes que hacerlo por tu futuro, ¿me entiendes? Así que algo que también quiero llevarte con este vídeo y que quiero que tengas claro al final de este vídeo es cómo puedes ser más disciplinado. Para ser más disciplinado lo que tienes que hacer es marcarte un objetivo claro y sobre todo vincular ese objetivo con una emoción. Al final las emociones es lo más importante y lo más fuerte que tenemos como seres humanos. Entonces, las emociones es lo que te va a llevar a tener ese impulso de tomar acción, ¿vale? Entonces, quiero que vincules ese objetivo que tienes, ya sea independizarte, ya sea generar X dinero. No quiero que lo vincules con algo material o algo externo, porque al final lo externo pues es algo que no depende de ti, ¿vale? Es una consecuencia de tomar las acciones diarias, pero al final hay gente que le sirve, ¿me entiendes? Para tomar acción. Entonces, márcate ese objetivo que quieras. Yo siempre recomiendo que te marques unos objetivos que sean propios, que sean individuales, que sean validaciones propias, como por ejemplo grabar 3 vídeos al día y que te sientas orgulloso de hacer eso, ¿vale? Entonces, valídate por tus propias acciones, valídate por ti mismo y no por lo externo. Eso es una recomendación que quiero que te lleves de este vídeo, ¿vale? Y luego, vincúlalo con una emoción. ¿Cuál es aquel objetivo que más emoción o más ilusión te hace? Márcate ese objetivo y ve a por ello. Y cuando no tengas ganas, recuérdate y visualiza cuál es el objetivo que tienes. Y de verdad piensa en si tienes ganas o no. Si tienes que hacer o no esa acción para conseguir ese resultado. Piensa que si lo haces, lo tendrás. Y si no lo haces, no lo tendrás jamás. Que seguirás en el mismo punto. Que retrocederás. Que seguirás con las mismas personas. Que seguirás en el mismo punto. Siendo un esclavo del sistema, siendo un esclavo de tu jefe, siendo un esclavo de absolutamente todo. Que dependerás de lo que te diga tu jefe para irte de vacaciones. Que dependerás de si sí o si no. Que dependerás de un estado para quedarte o no en España. Para tener libertad de movimiento, ¿no? Geográfica. Entonces, tío, tú decides si quieres ser un esclavo más o si quieres ser libre. Pero es tu propia decisión. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haga entender cómo puedes salir de ese bache, cómo puedes salir de esa falta de disciplina, que al final es lo más importante. Así que nada, espero que te haya gustado. También te recomiendo que te pases por mi Instagram, @cfernandezmindset, donde subo mi día a día, mis hábitos, todo contenido de valor para que puedas cambiar tu realidad. Así que nada, espero verte por ahí y que te guste este vídeo. Chao, chao.